Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy martes para compartir el estudio de la palabra, para compartir el culto en casa y bien de casa porque estamos justamente acá en el lugar donde nosotros trabajamos, donde tenemos tiempo de oración, donde tenemos para preparar la palabra del Señor. Así que le invitamos a que podamos ahora orar un instante juntos y a alabar al Señor. Amén. Dios me les bendiga muchísimo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, queremos compartir la palabra con mi esposa, Señor, con la iglesia, con tus hijos en tu casa. Y danos, Señor, la oportunidad de alabarte juntos en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor, en todo momento, Señor. Así que alabamos juntos ahora para que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo se mueva en nuestro corazón y nos dé la sabiduría para entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, y amén. Alabamos juntos entonces al Señor, ¿eh? Ustedes nos acompañan desde casa. Gracias, Padre.
Gracias, Señor. Nos encontramos en un instante para compartir la palabra del Señor en el estudio bíblico. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amados, el Señor les bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor, así que tomo unos segunditos después de la alabanza para buscar su Biblia. Vamos a compartir en esta entrega de la Reforma la vida de un hombre llamado Jacobo Arminio. Él fue antagonista, o sea, contrario a las enseñanzas de Calvino. Al principio había tomado el camino de Juan Calvino para las enseñanzas, pero por algún motivo él ve que la enseñanza de Calvino a él no le cierra lo que va en la Escritura y comienza un planteo distinto a este planteo que hizo Calvino primero. Recuerde que tenemos desde Martín Lutero 5 puntos que son para él importantes, para Martín, 5 puntos que refuerzan la doctrina también, como para entenderlo rápidamente, de Juan Calvino, y 5 puntos también habrá de la doctrina de Arminio, la que va a presentar él. El Señor lo va a permitir seguramente que el martes que viene podamos poner los 5 puntos de cada uno, de Lutero, de Calvino y de Arminio, en ese orden, como para cotejar dónde estamos parados y un poco que Dios nos dé luz a través de su Espíritu Santo y le revele a usted, no por mi conocimiento, no por el conocimiento de lo que sea un libro, sino le revele a usted la verdadera identidad que usted tiene en Cristo Jesús y la seguridad o no de ser salvo, y qué camino toma un hijo de Dios cuando es salvo y qué camino toma aquel que no es un hijo de Dios a pesar de decir que lo sea y quiera vivir en salvación y deseando ver a Dios en el futuro, ¿no? Este hombre vivió entre el año 1560 y 1609. Él es holandés, él es un teólogo protestante, es el tercer teólogo protestante más importante. Por ejemplo, él tiene influencia directa en algunas comunidades religiosas posteriores, por ejemplo, algunos bautistas. Los bautistas generales, el metodismo de Wesley, por ejemplo. Wesley fue netamente arminiano en sus posiciones. Por ejemplo, también tiene un alto contenido arminio en la iglesia pentecostal de este tiempo, ¿sí? Muchas iglesias pentecostales, la gran mayoría, tienden a la posición de Arminio. La verdad que todo esto es lo más importante, que necesitamos realmente saber qué plantea uno con respecto a la Biblia y qué dice el Señor con respecto a la Biblia. Entonces no podemos tomar posición ahora si no escuchamos textos bíblicos y si no escuchamos parte de la doctrina de ellos. Esta doctrina cristiana, o esta teología cristiana, dada por Jacobo Arminio, tiene algunas cosas interesantes como para que compartamos. Por ejemplo, sustenta que la salvación, dice, en la cooperación del hombre con la gracia divina a través de la fe. Le da participación a la decisión del hombre, de acercarse a Dios. Frente al concepto que tiene Calvino, que es al revés, que es la predestinación, o sea, Dios escoge, ¿sí? O la elección incondicional de Dios. El arminianismo o Arminio enseña que la predestinación se ha basado en algo que para él no tiene mucho, digamos, mucho gran valor, ¿no? Sino que es la presencia de Dios, de saber el conocimiento previo de quién va a ser salvo y de quién no va a ser salvo, de quién va a creer en Cristo y de quién no va a creer en Cristo. Y en la voluntad del hombre de poder, con la asistencia divina o sobrenaturalmente, escoger libremente para creer o rechazar a Cristo, ¿no? Después de su muerte, estos 5 puntos son pasados en limpio por sus seguidores. Y vamos a comenzar a acercarnos un poquito más hacia estos 5 puntos que tienen la palabra de Dios. Dijimos, cuando hablábamos de Calvino, que el hombre está perdido sin Dios y que irremisiblemente necesita de Dios. Su molde está roto. Necesita la gracia de Dios para realmente salir de esas tinieblas. Vamos a compartir un texto bíblico, ¿sí? Vamos a ir a 2 de Pedro,
capítulo 2. Amén. Vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 18 en adelante. 2 de Pedro capítulo 2, desde el versículo 18. La posición del pasado, el presente y el futuro, que son simultáneos para Dios. Recuerde que para Dios es el alfa y el omega en el tiempo, que son simultáneos para Dios. Habla de lo que conoce Dios, es la presciencia de Dios. Ya sabe quiénes habrán de encontrar su presencia y quiénes no lo harán, qué hombres no lo harán. Pero vamos a leer la palabra del Señor acá. Dice, versículo 18 de 2 de Pedro capítulo 2. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen, dice, con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente han huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado es peor que el primero, porque mejor les hubiera, dice la palabra, les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, pero después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice el versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Amén, Señor. ¿Sí? Esta cita bíblica nos va a servir de ayuda para caminar, para entender que hay un grupo de personas que conoce al Señor. Yo voy a dar mi opinión en este punto. Conoce al Señor en una sabiduría netamente humana, entendiendo que la sabiduría humana es animal, es carnal y es diabólica. Netamente como sabiduría humana, es como si yo consumiese información. Yo soy una computadora que toma información y que digo creer en Cristo y digo hacer las cosas de Cristo y digo que tengo una vida con Cristo y tengo comunión con Cristo. Pero en realidad mi vida no va más allá que de los labios, de labios hacia afuera, porque dentro de mi corazón el que gobierna mi vida no es el Señor, sino es mi yo, es mi posición. Entonces mi posición se complica delante de los ojos del Señor. Entonces, por mucho decir que uno conoce al Señor, no conoce al Señor. De eso un poco venimos hablando en algunos domingos y algunos jueves que hemos venido compartiendo la palabra del Señor. Nuestro corazón es engañoso en todas las cosas. Amén. Pero la palabra de Dios que a mí me sostiene, sinceramente, es que mi molde, mi situación como hijo de Dios, hacía que ameritaba la gracia irresistible del Señor. Inevitablemente mi vida estaba consumida en el pecado. No tenía la capacidad de ver la luz, pero el que me hizo ver la luz es el Señor. Miren lo que, yo les voy a dar una cita bíblica que usted conoce mucho. Dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios produce en mí algo que se llama fe, para que yo crea. Si no tengo la palabra de Dios, es imposible que yo camine hacia Dios, que le encuentre a Dios. En realidad, toda la Escritura dice que el Señor sale al encuentro de mi vida. Amén. Entonces, por ejemplo, en Efesios capítulo 1 dice que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pero, vuelvo a repetirle, toda esta circunstancia en teología, toda esta revelación que tiene que hacer Dios en su corazón, es para traerle paz y traerle bendición, no para traerle contienda, ¿no? Vamos un ratito a los puntos estos que nos ha llevado a conocer un poco de Arminio. El primer punto que plantea él es la habilidad humana, o lo que se conoce como el libre albedrío. Es la posibilidad del hombre de él encontrar a Dios. Arminio dice, aunque la naturaleza humana fue totalmente afectada por la caída, por el pecado, sin embargo Dios en su gracia capacita la voluntad del pecador para que libremente se arrepiente y crea, o rehúsa hacerlo. ¿Sí? Lo digo de nuevo, aunque la naturaleza humana, dice, fue totalmente afectada, y es verdad, por la caída, sin embargo Dios en su gracia capacita
la voluntad del pecador para que libremente se arrepiente y crea, o rehúse, o deje de hacerlo. Cada pecador, dice, capacitado por la gracia de Dios, tiene la libertad para creer o rehusar creer. O sea, dejen en la voluntad del hombre la decisión de creer a Dios o no creer a Dios. Ese es un planteo netamente arminiano. Y de escoger aún el hombre su destino, o eterno en el infierno o eterno con el Señor. Depende de cómo use esa libertad del hombre. La libertad, dice Arminio, con la que Dios capacita al hombre que está caído, al hombre pecador, consiste en poder escoger libremente con el Espíritu de Dios y ser regenerado, ¿sí? Escoger libremente entre lo que sería el bien y el mal. Y ahí aparece el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios para trabajar, ¿no? Escoger con libertad entre el bien y el mal, entre lo que es espiritual y lo que no es espiritual. El pecador, dice Arminio, puede cooperar con el Espíritu de Dios y ser regenerado o resistir la gracia de Dios. Y vamos a este punto. Si puede resistir la gracia de Dios, acá encontramos una de las cosas que más antagoniza con Calvino. Calvino dice que la gracia de Dios es irresistible. No se puede resistir la gracia de Dios. No se puede poner freno a la gracia de Dios. Y acá vemos que Arminio hace otro planteo. O sea, que aquella persona, el pecador, puede cooperar con el Espíritu de Dios y ser regenerado. O resistir la gracia de Dios. Pero que no tiene, dice, que no tiene, dice, ¿cómo le parece? La posibilidad de no escoger su camino. Él tiene la posibilidad del hombre de escoger su camino. Ya que la fe, dice Arminio, es un don de Dios que el hombre puede recibir o rechazar libremente y precede el nuevo nacimiento. La fe, dice Arminio, es un don de Dios y el hombre lo puede recibir o ejercer para vida eterna o para rechazarlo para condenación. Vuelvo a esta cita bíblica que usted conoce, que habla de la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? No hay fe si no hay un llamado de parte de Dios a que yo encuentre su camino, ¿sí? Eso es una opinión, vuelvo a repetir, que tiene que comenzar a tenerle luz para usted. Si el hombre puede recibir o ejercer el derecho para escoger la vida eterna o rechazarla, o rechazar la condenación eterna, eso es lo que plantea cuando que habla de la habilidad humana, del libre, de la capacidad del hombre de decir esto es bueno o esto es malo. Yo quiero ver una escritura que para mí me trae mucha luz sobre este punto, porque estamos hablando de personas que son hombres naturales y hombres espirituales, ¿sí? Vamos a ir un ratito a Corintios y vamos a compartir una escritura con el solo deseo de que Dios nos traiga luz, que el Espíritu Santo nos vaya iluminando en este camino que estamos transitando, ¿sí? Vamos a ir, a ver, un segundo, yo lo voy a guiar. El Espíritu Santo está en... Mi esposa me está preguntando primero eso, vamos a escoger. Acá hay varios textos que nos pueden servir, por eso estoy por escoger el que más nos sirve ahora para entender la palabra de Dios. A ver, vamos a usar 2 Corintios capítulo 4. ¿Sí? 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Que habla de esta vida por fe que tiene el hombre, ¿no? Pero tenemos, dice el versículo 7 de 2 Corintios 4, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos, dice, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
Porque nosotros, dice, que vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida. Hay algo importante ahora que viene en el versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Sí, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, dice, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Y dice, y nos presentará juntamente con vosotros. Dice el versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando en la gracia, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Hay un tema importante, dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para la excelencia del poder, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En nosotros no reside ninguna posibilidad ni de interpretar la Escritura, ni de saber cuál es el camino a seguir. En Santiago, en el capítulo 1, dice que el que le falte sabiduría se la pida a Dios y que él abundantemente y sin reproche la va a dar. El hombre necesita la intervención de Dios y no tiene la habilidad humana, vuelvo a repetir, es una posición mía, quizás aún contraria a lo que está diciendo acá Arminio, de poder elegir, no tiene la habilidad ni el libre albedrío de escoger. Porque de hecho siempre escogería como la puerca, ¿no? Siempre escogería el cieno, ¿sí? Por muy lavada que esté, siempre escogería lo malo. Porque evidentemente dentro de su corazón no hubo un cambio. Importante es que la palabra de Dios me recuerda en Gálatas que debemos andar en el Espíritu. En el capítulo 5, cuando coteja el fruto del Espíritu con las obras de la carne, termina diciendo y arranca diciendo que andemos en el Espíritu, ¿sí? Entonces la vida del Hijo de Dios, cuando realmente se encuentra con su Señor y Salvador, cuando escucha la palabra, se produce la fe en Él, y la fe viene por eso oír, y el oír por la palabra de Dios, algo sucede, algo cambia. Vamos al segundo punto. La elección condicional de Dios. Dios escogió para salvación, antes de la fundación del mundo, a todas aquellas personas que, asistidas por su gracia habilitadora, creen en Cristo. Esto se debe al hecho de que Dios vio de antemano que dichos individuos habrían de responder positivamente a su llamado, eso es lo que dice Arminio, arrepintiéndose y creyendo en Dios, en Cristo. Y Dios escogió, dice, solo a aquellos que Él vio de antemano y que creyendo en Cristo voluntariamente creerían en el Evangelio asistidos por la gracia resistible. Este punto parece muy coherente en muchos puntos de vista. Dios escogió para salvación, volvamos a ver que Dios es el que escoge, antes de la fundación del mundo, a las personas que son asistidas por esa gracia que les permite habilitar en su vida esa luz para salir adelante. Dice el punto 3, redención universal o expiación general. La obra redentora de Cristo, que Cristo brinda a los hombres, la oportunidad de ser salvos, y garantizó la salvación de todos los que habían creído y se habían preservado hasta la muerte de Cristo. Y también garantizó la salvación de todos los que habrían de creer y perseverar después de la muerte de Cristo. Hay un tiempo previo. Los que habían visto salvación, van a ver salvación, que habían creído y preservado hasta la muerte de Cristo. Y también garantizó la salvación de todos los que habían de creer y perseverar después de la muerte de Cristo. O sea, en el tiempo del Señor, los apóstoles, los seguidores del Señor iban a alcanzar esa salvación. Y los posteriores, o sea, nosotros también íbamos a alcanzar esa salvación. A pesar de que Cristo murió por todos los hombres, dice, solo los que creen en Él son salvos. Esa es la posición de Arminio. Su muerte es suficiente para la salvación de todos los hombres, pero solo eficaz en los que creen. Esa es su posición. El cuarto punto que nos trae acá en esta noche de San Luis, el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente.
El Espíritu Santo, que usted sabe que nos convence de pecado y que convence de pecado al mundo, como dice la palabra, y hace todo lo que se ha determinado para traer a cada pecador a la salvación. Esa es la tarea del Paracleto, del Consolador. El llamado del Espíritu es, sin embargo, que puede ser resistido. O sea, el hombre puede decirle no al Espíritu Santo y dejarlo de lado para no escoger la salvación. Ya que el hombre que es hecho libre por la gracia de Dios, es como que la gracia de Dios le permite al hombre escoger y seguir el camino que él desee. El Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, no regenera al pecador hasta que éste no cree. ¿Sí? El Espíritu Santo no va a regenerar hasta que no haya fe, hasta que no aparezca la fe, que ya saben que es un don de Dios, es un regalo de Dios, que el hombre puede recibir de parte de Dios o rechazar libremente. Yo no quiero tener fe, o yo sí quiero tener fe. Eso precede antes que la persona nazca de nuevo. Antes de nacer de nuevo, el hombre tendrá que tomar una posición para el niño. O escoge creer o no escoge creer. Pero el que escoge es Dios, escoge es el hombre. ¿Sí? Y que tiene esa voluntad libre de aceptarlo o resistirlo a Dios. Que el Espíritu Santo, dice, obra eficazmente hasta que el pecador responde, arrepintiéndose después y creyendo realmente, voluntariamente, en Cristo Jesús. Dios, por tanto, ha determinado que su gracia no actúe de forma irresistible, como decíamos que dice Calvino, sino que la misma puede ser resistida por el hombre. El caer de la gracia, el quinto punto muy importante, o el perder la salvación. Este punto acá ha habido una gran controversia. Los que algunos dicen, ustedes son salvos, siempre salvos, y aquellos que dicen, no, el hombre puede perder la salvación. Este es un punto interesante, ¿no? Como dije, no podemos tomar posición todavía hasta que no tengamos todas las posturas juntas, porque cuando tenemos todas las posturas juntas lo que hacemos es cotejarlas en paralelo, los 5 puntos de Martín Lutero, que nos van a servir de la parte doctrinal, los 5 puntos de Calvino y los 5 puntos de Arminio, y lo vamos a cotejar juntos el martes que viene. El caer de la gracia de Dios o el perder la salvación. Algunos arminianos creen que el ser humano, una vez salvo, no perderá su salvación. Algunos de ellos creen así. Y otros piensan que la salvación puede perderse por no perseverar en la fe. Qué tema, ¿no? Qué tema. Yo creo que acá, este punto, realmente me lleva a una controversia seria y cierta de qué es lo que yo tengo que creer o no creer. Algunos textos bíblicos me llevan a una posición, como les cuento, de que el hombre puede caer de esa gracia, puede realmente tropezar y caer de la gracia de Dios. Por lo tanto, estaría en la posibilidad, como dice acá, de perder la salvación porque no podría perseverar en la fe. No podría perseverar en la fe. La posición de Arminio empieza desde que habla desde la perdición y separación de Dios con el hombre, desde el mismísimo tiempo en el que Luzbel, o el ángel, ese que cayó, el diablo, habiendo sido un querubín protector, ocupado del alto rango en la parte angelical, quiere ser como Dios y se subleva ante Dios. Yo quiero compartir algunos versículos bíblicos que usted creo que le van a ser muy útiles. Quiero que me acompañen al pasaje bíblico que está en Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. El apóstol Pablo escribe este pasaje que vamos a leer juntos. Versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El versículo 29 dice, porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a estos que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La palabra de predestinar, lo hemos compartido no hace mucho, es la designación de antemano a aquellos que Dios escoge. De antemano. En la cita bíblica que estamos leyendo, ¿sí? Hay una palabra que habla de lo que se conoce como omnisciencia de Dios, ¿sí? Dice a los que antes conoció. Esa es parte de la omnisciencia de Dios, en el sentido de que Él supo desde el pasado eterno quiénes habrían de venir a Cristo, ¿sí? Y el apóstol Pablo, cuando escribe esto, más bien habla de una decisión predeterminada para derramar su amor, el amor de parte de Dios sobre nosotros y establecer una relación íntima con nosotros. Ese es el deseo de Dios también, ¿no? Obviamente, ¿no? Establecer una relación íntima con nosotros y derramar su amor por nosotros, mostrarlo así con la obra de la cruz. Y entonces predestinación sería conocer de antemano. El salmista cuenta de que sus caminos son conocidos por Dios, que los caminos del hombre son conocidos por Dios. El hombre nada puede ocultar a Dios, en eso también estamos de acuerdo. El hombre tiene necesidad de Dios para salir del pecado. El hombre no es ofrenda. Vamos a intentar explicar de la mejor manera posible esto. Recuerden el Antiguo Testamento, la necesidad del hombre de hacer sacrificios por su salvación en el Antiguo Testamento. En el tiempo de Moisés había que hacer un sacrificio de un animal perfecto, sin mancha, por mis pecados, para que mis pecados sean lavados. En ese tiempo, el Espíritu Santo no está en comunión con el hombre, está moviéndose en todo tiempo, como dice en Génesis capítulo 1, pero no está en comunión con el hombre, ¿sí? No está en comunión con el hombre. La relación del Padre y el hombre es mucho más directa que la del Espíritu Santo. Bueno, a mí me van a convidar un mate ahora. Le doy tiempo para que tome su mate. Y en el Nuevo Testamento sucede algo diferente. El Señor habla que aquellos que creen en su corazón, le sopla Espíritu Santo con algunas condiciones. Que creen en el corazón que la resurrección fue hecha, porque con el corazón se cree para justicia, y después habla de que con la boca se confiesa para salvación. Pero, como le vuelvo a repetir, dos posiciones distintas. Ya el Espíritu Santo mora dentro del creyente, a diferencia del Antiguo Testamento. La posición también es distinta. La salvación de Cristo Jesús, ¿sí?, parece ser que para aquellos hijos algo irresistible, como dice en su gracia irresistible cuando la plantea Calvino. Para nosotros la salvación no es un punto que se negocie. No es un punto que se negocie. Otro texto bíblico que vamos a leer acá. Vamos a ir un instante al Evangelio de San Juan. ¿Sí? Y en el Evangelio de San Juan, quiero que vamos al capítulo 16 y veamos la tarea del Espíritu Santo en este tiempo, la obra del Espíritu Santo en este tiempo. Vamos a leer, ¿sí?, desde el versículo 4 en adelante, hacia la segunda parte del 4, donde dice, voy a leer el 4 completo para que usted me siga ahí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya los había dicho. Esto dice, no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió.
y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, dice, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. El Señor está llegando al punto que tiene que ir a la cruz para morir por usted y por mí. Pero yo os digo, la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os los enviaré. La necesidad de tener en este tiempo al Espíritu Santo para que Él pueda guiarnos y traernos luz en cada pasaje de la Biblia, en cada momento de nuestra vida. El Hijo de Dios tiene que tener comunión con el Espíritu Santo para seguir los caminos de Dios, ¿sí? E inclusive el Espíritu Santo obra milagrosamente en nosotros, porque el justo va a caer y se va a levantar con la ayuda del Espíritu Santo en este tiempo. Cuando hay un arrepentimiento genuino, quitamos nuestras obras muertas para andar en las buenas obras que Dios nos ha creado y restaurarnos y regenerarnos el Espíritu Santo. La necesidad de la regeneración del Espíritu Santo. Comienzan a aparecer algunas preguntas en nuestro corazón. ¿Yo escogí a Dios o Dios me escogió a mí? Esa es una de las preguntas que cada uno de nosotros puede contestar personalmente. ¿Yo tuve la capacidad de escoger a Dios? ¿Yo tuve la capacidad de ver a Dios en mi vida? Esta pregunta tiene una contestación bastante rápida, por lo menos personalmente lo digo, ¿no? Era imposible que yo hubiese conocido a Dios. Mi manera de caminar, mi manera de pensar era totalmente de continuo, de maldad. Usted me podrá decir, pero un día conoció las Escrituras. Bueno, el diablo conoce las Escrituras y cree, ¿no? Y no obedece. Y así todo se reveló. Y así todo se reveló. De hecho, que recuerda la tentación del Señor, ¿no? El Señor le está siendo tentado por Satanás y le dice, escrito está, porque él conoce la Escritura, pero no obedece. Entonces, para poder obedecer en un tiempo en mi vida la Escritura, para poder obedecer en un tiempo pasado, en un tiempo presente y en un tiempo futuro la Escritura, yo necesito la obra del Espíritu Santo. Esa es la tarea del Espíritu Santo, ¿sí? Y yo estoy, según lo vuelvo a repetir, en una posición que creo que se ajusta a la palabra de Dios, que me era imposible encontrar ese camino. En realidad la vida nuestra siempre ha sido caminando dándole la espalda a Dios. Entonces, ¿habré podido yo escoger lo bueno? Creo que no. Las veces que en mi vida claro, la palabra de Dios dice, mi esposa está diciendo acá, no hay bueno ni a uno, o sea, no hay justo, no hay ningún justo. Somos justos cuando entra Jesús y comienza a trabajar en nosotros a través del Espíritu Santo y creemos en Él y viene el oír, viene por la fe viene por el oír de la palabra de Dios y hay un cambio. También entiendo que es parte de la gracia de Dios en nosotros, ¿no? Es la parte de la gracia de Dios en nosotros. En el capítulo 2 de Efesios hay algunas definiciones importantes. Yo podré decirle no, me hago otra pregunta en voz alta. Yo podré decirle no a la gracia de Dios. Para Calvino eso es imposible decirle no a la gracia de Dios. La gracia de Dios es irresistible. Lo va a llenar todo en él para decir un sí a Dios y seguir a Dios. La pregunta es, ¿yo podré decirle no a la gracia de Dios? Cuando usted recibe un regalo, ¿sí? Si usted recibiera un regalo de parte de Dios, ¿usted le diría no a Dios? Yo le quiero preguntar eso. Usted le diría, no, Dios, no me des este regalo. Sería imposible decirle no a Dios, ¿no? Pero vamos a leer un poquito ese capítulo 2 de Efesios. Hay muchas citas bíblicas. Vuelvo a repetir, la próxima vez cuando nos juntemos vamos a tener los 5 puntos de cada uno de ellos, de Lutero, como de Calvino, como de Arminio, en paralelo. Y en paralelo con la cita bíblica vamos a ver un poco cómo se va resolviendo esta situación. ¿Y qué posición va a tomar nuestro corazón? Dice en el capítulo 2 de Efesios, si ha llegado me avisa, me hace señas de su casa. Si no, pido otro mate y le doy un ratito más.
Dice la palabra de Dios así. Versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él, o sea el Señor, nos dio vida a todos, a vosotros, me incluyo, cuando yo estaba muerto en mis delitos y en pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Acá hay un cambio. Acá hay un cambio. En otro tiempo, el que conoce del Señor, sabe que el mejor camino después del pecado y para salir de un pecado es el arrepentimiento y tener frutos dignos de arrepentimiento delante de Dios. Dignos frutos de arrepentimiento. ¿Sí? La mente del ser humano le era imposible. Cuando yo leo este versículo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Estábamos muertos. ¿Qué muerto resucita por sí mismo? Yo no conozco ninguno. Si la obra del Señor no aparece. ¿Sí? Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, el tiempo de los pecados nuestros, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay una escritura que usted conoce mucho, seguramente la debe tener en algún lugar pegada o la ha visto alguna vez y ama. Dice, aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿El hombre tendrá la posibilidad, esta es una pregunta que yo le hago a usted, de mirar a través de las tinieblas y encontrar la luz admirable? ¿Escoger él libremente y caminar hacia la luz? Yo le dejo esa pregunta en su corazón. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Nuestra vida en el tiempo que no teníamos ni la gracia de Dios sobre nuestras vidas, actuando, ni la fe que nos da Dios, realmente éramos hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Hay un tiempo nuestro en el cual no hemos pasado a la luz admirable todavía. Seguimos bajo la potestad del enemigo. Pero un día, la gracia de Dios, que se nos hace irresistible, ¿sí? Vuelvo a repetirles, son las posiciones, yo le voy a ir haciendo las preguntas después, me permite salir de las tinieblas para ir a la luz admirable del Señor. Miren lo que dice acá, que también vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué hay una diferencia entre los que eran de una forma y son de otra? Entre los demás. Entre los demás son los que viven en el mundo, los que viven en la obra de la carne, aquellos que no aceptan al Señor. La verdad que el Señor vino a morir por todos, específicamente por aquellos que han pecado. Necesitan de la obra salvadora de Jesucristo. Pero hay una imposibilidad que para mí es fundamental, que el que está en tinieblas no puede ver la luz. Necesita la intervención divina. Bueno, Arminio deja un punto ahí para la gracia de Dios. Dice que la gracia de Dios, bueno, por eso dije que algunas cosas él las comparte con Calvino en algunos puntos, o pequeños puntos, que necesita la gracia de Dios el hombre para escoger el camino. ¿Sí? Y que cuando escoge el camino, si no persevera en él, puede caer y apartarse del camino. ¿Sí? Un poco lo que dice la Iglesia Pentecostal, ¿no? De que la salvación se pierde por algún motivo que no tiene nada que ver con la obra de Dios, sino con una voluntad mía de volver al pecado, ¿no? Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, vuelvo a repetir, sin la luz, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La intervención de la gracia divina me sacó de tinieblas a la luz admirable del Señor. ¿Sí? No por mi decisión, no por mi libre albedrío. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hay una intervención divina que para Calvino es irresistible.
Pero para Arminio es simplemente para algunos corazones, ¿sí?, que pueden escoger a Dios, o muchos corazones que pueden escoger a Dios, elegirlos ellos a Dios, trayéndole como un poco de luz para que salgan de las tinieblas y entren a la luz admirable, pero que algunos de esos corazones, ¿sí?, también pueden apartarse de la voluntad de Dios y ser como esa puerca que está muy lavadita, pero que siempre, por decirlo algo así, siempre quiere volver al lodo, siempre quiere volver al pecado. Me quedo con las últimas partes que están acá. Dice: y por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, que pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este tema suena netamente calvinista, por ejemplo. ¿Por qué? No por obras, no hay que haga yo para que gane mi salvación. Por lo tanto, es un regalo que yo no puedo, decir no cuando Dios me lo da. Para que nadie se gloríe, porque somos hechura del Señor. Y creados, dice, en Cristo Jesús, para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras, mi amado. Las cuales Dios, miren la presencia, el conocimiento previo de la situación, la predestinación de Dios, que aparece en este versículo que se vincula más a Calvino, que Dios preparó de antemano, o sea, Dios ya había previsto lo que estamos haciendo ahora, compartiendo la palabra del Señor un día martes a la noche, por ejemplo, para que anduviésemos en ella. El hombre tiene algunas cosas que no las puede comprender. Hoy hablaba con una hermana a quien nosotros amamos mucho, y ella nos hablaba de la compañía que siente de parte de Dios. Esto es importante. ¿Por qué le cuento esto? Porque hay que sentir la compañía de parte de Dios en este tiempo. En este tiempo, ¿por qué lo digo así? Porque en este tiempo el Hijo de Dios, ¿sí?, sabe en su corazón cuán cerca está de su Señor. Cuán cerca aparte está la venida del Señor, porque estamos teniendo este tema de la peste esta que está asolando el mundo, esta pandemia, pero sabe cuán cerca está de Dios. La pregunta que yo le hago: ¿usted sabe cuán cerca está de Dios? ¿Cuán cerca está de Dios? ¿Cuánto tiempo de su vida está dedicado a Dios? Compartíamos en otro momento que a veces que nuestro corazón está lejos de Dios. Tenemos prioridades diferentes. Y esto es una circunstancia difícil para nuestra vida si las prioridades no son las correctas. Si en el trono de mi corazón yo siento a mis bienes, a mis posesiones, siento a mis hijos, a mi cónyuge, a mis amigos, al vicio, el que sea, ¿no? Al trabajo, o algo que gobierna mi vida, a mi ambición, a la televisión. Hay un montón de circunstancias, pero no se sienta Dios al internet, en el yo de mi corazón. Significa que el que me gobierna es otro. Y yo dejo de lado el gobierno de Dios en mi vida, ¿sí? Pero en este tiempo, algunos hijos de Dios saben que Dios les está acompañando, sienten la presencia de Dios, saben que el que gobierna el trono de su corazón es el Señor. Entonces, yo me pongo a pensar esto. En este tiempo, ¿cuánto miedo habrá que tener? Si Dios me gobierna, yo debería estar feliz. Porque sé que el tiempo se acorta y sé que lo voy a ver a Él. Y le puedo sentir a Él aún acompañándome diariamente. Pero si yo no le creo, si yo no creo que Dios hay, ¿cómo me va a galardonar? ¿Cómo me va a premiar? ¿Conoce el texto bíblico que lo estoy diciendo? Estoy parafraseando Hebreos 11:6. ¿Sí? ¿Conoce el texto bíblico? Yo se lo quiero decir para cerrar ahora. Es importante que uno crea que Dios existe. Y si Dios existe, Dios nos acompaña en este tiempo. Y por Él hemos sido sacados a su luz admirable. Vuelvo a repetir, para poder tomar una posición definitiva, si quién tiene razón,
o cuán parte de razón tiene Arminio, cuán parte de razón tiene Calvino, es necesario cotejar los puntos juntos, es cotejar con las Escrituras. Como pastor encuentro de que son más los textos bíblicos que me llevan a pensar como Calvino. Encuentro menos cantidad de textos bíblicos que me lleven a pensar como Arminio. Encuentro también de que el hombre, cuando estableció una relación con Dios, esa relación es permanente. Es permanente. Pero tiene que ver con un hombre que cuando peca se arrepiente y busca el favor de Dios de nuevo y no pretende que la gracia sobreabunde para que tape su pecado, de ninguna manera, ¿sí? Esa misericordia de Dios tiene un precio. El precio es vivir conforme a los mandamientos de Dios y conforme a los preceptos de Dios. Vamos a ver, ¿estamos creyendo en Dios? Si Dios existe, Dios no existe. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 dice así, versículo 6. En la próxima vez que estemos acá, vamos a tener un cuadro con la cita bíblica para cruzar información, ¿sí? Ahora estamos haciendo una presentación. Vamos a ver estos 5 puntos de un lado y estos 5 puntos del otro. Vamos a ver Hebreos 11, verso 6. Dice la palabra del Señor acá: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador, Él premia a los que le buscan. Esta situación es la que yo le voy a preguntar a usted en esta noche. ¿Usted cree que realmente con su fe, con una fe humana, podrá creer que Dios existe? ¿Sabe que no? Porque si no actúa el amor de Dios, si no actúa la gracia de Dios, es imposible que la fe humana mía encuentre al Salvador. Yo necesito creer y saber que Él existe. Y para creer y saber que Él existe, interviene sin lugar a duda la gracia de Dios. Por gracia soy salvo, dijo en Efesios capítulo 2. Dios me le bendiga muchísimo. Nos vamos a tener un cuadro hermoso. Acá vamos a hacer trabajar algunos ayudantes, a mi ayudante principal, para que ella nos presente el cuadro. Vamos a poner los 5 puntos de Lutero, los 5 puntos de Calvino y los 5 puntos de Arminio la próxima vez. Y quizás nos lleve una clase más, porque quiere que le diga una cosa: esta es la base de muchas iglesias de este tiempo. Muchas iglesias descansan en Calvino, por ejemplo los presbiterianos, ¿sí? Algunas otras iglesias, algunos grupos que hablan de que el hombre tiene que ser reformado por parte de Dios. Y yo creo que el hombre tiene que ser, ¿sí?, convertido, tiene que ser reformado por el Espíritu Santo, ¿sí? Y este es un punto en el cual interviene sin lugar a dudas la obra de la gracia de Dios. Así que Dios me le bendiga muchísimo y déjeme orar por usted para en un instante adorarle al Señor juntos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, creo que tu gracia nos sostiene, Señor, hasta el día de hoy. Sé que me era imposible para mí encontrarte en mi camino, Señor. Como pecador estaba lejos tuyo, Señor. Y en el nombre de Jesús, permíteme, Dios, que cada vez que mi corazón quiera estar lejos tuyo, tu gracia salga al encuentro de mi vida y vuelva a hacerme ver cuál es el camino correcto. Sé que por tu gracia mi camino se corrige, Señor. Y sé que es como el hijo pródigo, Padre Celestial, porque esa gracia le permitió al hijo pródigo verse en las circunstancias que tenía delante de él, Señor. Y decirle no puedo estar comiendo algarrobas, tengo que estar cerca tuyo, Señor. Tengo que estar en la casa del Padre, tengo que estar contigo. Y ver en esa circunstancia en la cual él había pecado, ver su pecado y llegar al Padre con este mensaje. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra las leyes que gobiernan todo el mundo, que gobiernan todo el universo. He pecado contra el cielo y contra ti. Y que yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas necesito tu gracia para que tú me hagas pasar de nuevo a esa comunión. La gracia de Dios nos hará siempre volver al camino. Pero en el nombre de Jesús, sé que esto va a suceder cuando realmente andemos por el Espíritu Santo y alejados de la obra de la carne. En el nombre de Jesús, bendice a mis amados, bendice a aquellos que tenemos
a la distancia. Sí, Señor. Y lo que no haya sido Visita, podido explicar, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo les Sí, visite Padre amado. y les dé la palabra. Y les dé la seguridad también de ser salvos. Amén. El gozo de la salvación esté en Amén. ellos, Sí, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la Gloria, alabanza. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Y amén. Amén. Gracias, Señor. Adoramos al Señor entonces. Gracias, Señor. Dios les bendiga. Hemos podido escuchar la palabra del Señor, escuchar el consejo que tiene ella para nosotros, esa luz que alumbra nuestro camino, y dispuestos ahora a tener ese tiempo de adoración. Reciban nuestro cariño, Amén. el deseo de siempre de que nos den un lugar en su casa para Señor. hacer el culto, para compartir el estudio bíblico. Gracias, Padre. No deje de hacer culto en su casa, no Amén. deje de leer el devocional, no deje de participar. Pero ahora nos vamos a tomar unos minutitos para adorar al Señor juntos en el nombre de Jesús. Un cariño grande y fraternal mío y de mi esposa. Amén. Y que el Señor me los bendiga en todo, Él los guarde y les dé paz. Así que en el nombre de Jesús le adoramos al Señor ahora. Amén. Gracias, Señor. Que su vida no está vivo hasta el final. Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó. No hay forma que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiere
seguir adelante, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios bendiga sus vidas. Bendiciones, Y mis nos hermanos. encontramos el jueves a las 20. con mi Los esposa. extrañamos, los amamos. Que el Señor bendiga cada hogar. En el nombre de Jesús. No deje de orar por la Amén. lista de oración. No deje de tener su propia lista de oración. Amén. Y veamos los milagros del Señor en cada uno de los que Sí, están Señor. en esa lista. Amén. Así que abrazo grande. Bendiciones para ustedes. En el nombre de Jesús. Hasta pronto. Dios me los bendiga. Bendiciones.